Hermano, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, pasaje bien conocido por todos nosotros. Y vamos a tomar esta lectura a partir del verso 23 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios bendiga su palabra. Tengamos, hermano, un momento de oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias en esta tarde. No podríamos, oh Dios, hacer uso de tu palabra sin antes rogar por tu dirección. Hay tantas necesidades en nosotros, tanta falta de entendimiento, tanta mediocridad en nuestras vidas. Y solamente al acercarnos a ti, oh Dios, podemos venir, así cual sea nuestra condición, pidiendo, oh Dios, para que tú cambies el cuadro, el escenario que hay en cada uno de nosotros. Para que tú nos ayudes a mostrar, Señor, una vida que te agrade. Venimos a meditar en tu palabra. Tanto para el que habla, Señor, necesita que sea tu Santo Espíritu quien dirija las palabras que tú has venido colocando en mí durante este tiempo para tratar. De igual manera, mis hermanos que están acá reunidos, con cada una de las cosas que hay en su mente, en sus vidas, para que también del mismo modo tú les ayudes a ellos a tratar con estas cosas. No somos suficientes para esto. Nos apoyamos en ti en este día, rogando tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, ponemos todas estas cosas. Amén. Hermanos, nosotros acá en el día de hoy, pensando esencialmente en este pasaje que hemos leído de la palabra de Dios, que tiene que ver mucho con nuestra vida como creyente, porque el Señor hizo una obra maravillosa. El Señor nos salvó, una obra que nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender con nuestra poca capacidad mental, sí, con nuestra propia capacidad mental. El Señor viene a este mundo y el Señor, como dicen los versículos anteriores, tomado en el 19 de este pasaje, que el Señor nos abrió a nosotros una entrada. Nos acercamos al Dios y Padre a través de Él. Y a veces nosotros se nos olvida lo que Cristo, la obra que Él hizo, qué es realmente lo que Cristo logró. ¿Sabe lo que es tener una entrada al Padre? Que podemos acercarnos a nuestro Dios y Padre con esta libertad por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Dice el escritor que este sumo sacerdote colocado allí en la casa de Dios, refiriéndose al Señor, y dice que nos acerquemos con un corazón sincero. Eso está en el versículo 19 al 22. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Que nosotros, en cualquier oportunidad que tengamos, en cualquier momento que tengamos, debemos en una manera precipitada, en una manera rápida, en una manera
con deseo, sin deseo, venir delante de este Dios nuestro, no importando las circunstancias. Hermano, esa es una oportunidad que no teníamos. No había esperanza para nosotros. No nos podíamos acercar a Dios. Pero ahora sí. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros se nos ha dado la oportunidad de acercarnos delante de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Cuando la iglesia local, cuando en cualquier grupo, en cualquier lugar, hombres y mujeres se reúnen en el nombre del Señor e invocan su nombre en aquel lugar, y hay un llamado abierto, público, y se ha acordado, hermano, un tiempo indicado, se ha acordado una hora indicada, se ha establecido un lugar y una manera indicada, y eso está claro en la mente de cada uno de nosotros, sabiendo lo que Cristo logró por nosotros, y que ahora tenemos esta entrada al Padre nuestro Dios, y que no estamos delante de cualquier persona, sino delante del Dios vivo, el Dios real, que hizo los cielos y la tierra, y nosotros somos ovejas de su prado. Lo que Cristo logró por nosotros no fue cualquier cosa allí en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos la preciosa oportunidad, la maravillosa oportunidad que no tienen muchas otras personas. Un Dios maravilloso que nos invita a acercarnos todo el tiempo delante de Él. ¿Cómo lo hacemos? Como congregación, obedeciendo al llamado en la palabra de Dios. El escritor de Hebreos hace un llamado a nuestras vidas para que nosotros tengamos en este pasaje vidas firmes, sin fluctuar, que correspondan, oiga bien, que corresponda a la profesión de nuestra esperanza, porque es un Dios fiel el que nos ha llamado. Este pasaje nos presenta a nosotros este escenario. Usted quiere tener vida firme y fluctuante, entonces tiene que acercarse a ese Dios. ¿Cuándo? En el tiempo indicado, a la hora indicada, en el lugar indicado, en la manera indicada. ¿Y saben qué? Como congregación local, eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo cuando nos reunimos en el nombre de nuestro Señor. Hay un beneficio, mi hermano, en estar presente en el lugar donde el nombre del Señor es invocado. A veces nosotros nos quejamos, a veces nosotros ni siquiera pensamos en esto, pero de esto depende que nosotros tengamos vidas firmes en el Señor y que no haya esa fluctuación en nosotros como la ha habido en muchas ocasiones. Saben que las fluctuaciones están ahí. Algunos de ustedes no están asociados con el término tal vez fluctuación, pero algo que fluctúa es algo que es inconstante, o alguien que es inconstante, que no hay firmeza en las cosas que hace. Producto de esto, el escritor de Hebreos dice que debemos de considerarnos unos a otros en este pasaje para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero sobre todo, en el versículo final 25, el escritor dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermano, algo muy importante para tratar en esta tarde. Hemos hablado a esta iglesia en otras ocasiones acerca de las razones que nosotros podríamos tener individualmente, personalmente, y las que deben llevarnos a nosotros a anhelar, a desear, a buscar, a estar en el día, en la hora señalada, en el lugar indicado, en la manera indicada, delante de la presencia de Dios. Señor Jesucristo dijo que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo, será hecho por vuestro Padre Celestial que está en los cielos.
Cuando nosotros como congregación local decidimos, llamamos, establecemos un lugar, una hora, nada y ninguna hora, escuche bien, se encuentra ciertamente en las Escrituras. No podemos dar un pasaje de un capítulo y un versículo de que tales días y son exactamente lo que nosotros como iglesia debemos reunirnos. Pero sí vemos en la palabra de Dios que los creyentes estaban reunidos y tenían sus razones para estar. De manera que en esta tarde nosotros tenemos que ver algunas razones, porque debemos de estimularnos a nosotros mismos y estimular a todos ustedes que están aquí a pensar en estas cosas. Hermano, si no hay en nosotros una determinación firme en lo que significa acudir y estar delante de la presencia del Señor, en los días señalados, en las horas señaladas, en el lugar indicado, en la manera indicada, ha de esperarse en nuestra vida muchas fluctuaciones, muchas variaciones. Es más, eso explica por qué hay tantas fluctuaciones en nuestra vida. Porque al no estar nosotros en el lugar indicado, a la hora indicada, al no estar siendo compartícipes de todas estas cosas, la esperanza gloriosa que debe haber en nosotros es borrada de nuestra mente. ¿Sabía usted que es fácil distraernos en este mundo en el cual nosotros estamos? Es por eso, hermano, que en el balance del tiempo yo quisiera hablarles a ustedes de algo que hemos hablado en otras ocasiones, ciertamente de otra perspectiva, algunos puntos de vista diferentes de cuáles realmente son y deberían de ser nuestras razones para estar en el lugar señalado, a la hora señalada, en el momento señalado, en la manera indicada. Nosotros, hermanos, tenemos que ver y pensar que el creyente tiene, bíblicamente hablando, razones. Si yo me pusiera a preguntar en esta tarde, ¿cuáles son las razones que tú tienes para reunirte, para ir a la casa de Dios, para estar presente? Yo estoy seguro que si a lo mejor tú estás contento y estás emocionado, tú te vas a parar y vas a decir todas las razones del mundo. Pero es bueno que alguien te grabe y que tú puedas escribir eso ahí, para que alguien también te lo recuerde cuando un día tú te levantes y digas, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer una excepción. Hoy. Pero las razones por las cuales debemos de estar son personales. Pero yo quiero indicar en esta tarde algunas razones que realmente son necesarias recordarnos a cada uno de nosotros de por qué es importante para cada creyente o para cada persona que se llame creyente congregarse y estar en el lugar indicado, a la hora indicada, en el tiempo señalado, en la manera indicada. Hermano, estas son mis razones. Creo que al señalar estas razones voy a encontrar y encuentro apoyo bíblico en ellas. Ahora, antes de empezar, quiero preguntar, ¿cuáles son aquellas razones que tú tienes para no estar en el lugar indicado, a la hora indicada, en el lugar señalado? Nuestras razones que tenemos para no estar, tenemos que decir sinceramente que si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a ver que son vanas. Vamos a ver que no tiene sentido, porque la mayoría de las excusas que nosotros ponemos para no estar en la casa de Dios, en la actividad señalada, en la iglesia local o en cualquier lugar donde se invoca el nombre del Señor son vanas completamente. Hermano, nada puede ser más importante que mi tiempo con Dios. Nada debe de ocupar ese lugar. Y es mi deseo en el Señor en esta tarde que todos nosotros pensemos en alguna de estas cosas. Y que le pidamos al Señor y supliquemos al Señor que nos ayude en nuestra vida personal. Porque, hermano, nuestra esperanza gloriosa está en juego. Voy a decir esto. ¿Por qué? Porque cuando uno como creyente empieza a fluctuar, la firmeza del creyente se empieza a cuestionar. Empezamos a deslizarnos. Y cuando usted viene a ver, si usted omite estas cosas, usted se va a sentir realmente como que usted no es ni siquiera un hijo de Dios. Quiero invitarle para que vean un panorama. ¿Cómo es la vida de aquellos creyentes que no están donde tienen que estar? ¿Cómo es? Desastrosa.
desastrosa. Cuando un creyente no está en el lugar que tiene que estar, esa vida es una vida desastrosa. ¿Cuáles son, hermano? ¿Cuál es el horario de esta iglesia local en los cultos? Martes. ¿Qué hacemos los martes? Oramos, ¿verdad? Bueno. ¿Qué hacemos los viernes? Estudio de la palabra. ¿Qué hacemos el domingo? Santa Cena. Luego tenemos la escuela dominical y luego viene el mensaje evangelístico. Algunas ocasiones especiales las damas se reúnen. En algunas ocasiones las damas tienen eventos. Como iglesia local hay eventos, hay actividades. Eso es lo que nosotros hemos acordado localmente como iglesia. Ahora, todo creyente que forma parte de una iglesia local, no estoy dando este mensaje por alguien en específico, pero para que entiendan eso. Cuando escucha el mensaje de la invitación a congregarnos y a reunirnos en un lugar determinado a una hora señalada, ese mensaje que se da no es para el aire, es para cada uno de nosotros. Entonces inmediatamente yo escucho que algo así se da y se anuncia. Yo como creyente unido a este cuerpo local en esta iglesia, ¿sabe lo que yo hago? Miro e inmediatamente digo, yo debo de estar ese día en la casa de mi Dios. Y hago todos los arreglos del lugar para que eso se dé. Ahora, ¿eso va a llevar un sacrificio de mi parte? Claro. ¿Y usted cree que va a ser fácil? ¿Usted cree que lo que nosotros le vamos a dar a Dios, se lo vamos a dar sin sacrificio? En una ocasión un hermano me dijo, ustedes aquí en Providence tienen una suerte tremenda. Y yo, ¿y por qué tenemos suerte? Es que a ustedes les queda la iglesia aquí local y todos están aquí, la gran mayoría, y nosotros tenemos que venir de lejos. Y yo le dije, pero aquí hay gente que vive cerca, no muy lejos, y le da trabajo llegar. Y usted viene de más lejos y usted quisiera. Eso no está en la distancia. ¿Saben dónde está eso? En el deseo que tengamos y en la voluntad que tengamos de hacer las cosas. El hermano Luis Piñeiro, yo iba los jueves a Lore en un tiempo a llevar unos estudios, y cada vez que yo iba allá yo le decía, esto es lejos, una hora de camino. Y él me dijo, esto no es lejos nada, yo te voy a decir qué es lo que pasa contigo, falta de amor por la obra. Coge callado. Y tú y yo tenemos en la palabra de Dios primero una razón fundamental, un mandato aquí de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Hermano, este cuerpo hace costumbres rápido. A veces nosotros nos acostumbramos a un sistema en el cual nosotros hacemos una costumbre. Y déjeme decirle, no acomode a este cuerpo. Si usted acomoda a este cuerpo, no va ni siquiera a hacer nada. Usted tiene que disciplinar este cuerpo. Ahora, ¿cuánto cuesta disciplinar este cuerpo? Déjeme decirle, este cuerpo que está aquí, yo escuché de una persona que tiene un trabajo a las 3 de la tarde y prefiere trabajar de 3 a 11 de la noche. Porque él no es un morning person para levantarse por la mañana, porque le pesa el cuerpo. Escuché de otra persona que no se bañaba en la mañana, sino lo hacía en la noche, porque le era difícil llevar este cuerpo a la ducha. Y así podemos seguir hablando de ejemplos y ejemplos de lo difícil que es someter esta carne. Pero la costumbre se crea fácil. La palabra de Dios tenemos aquí que nuestra primera razón debe de ser que hay un mandato en la palabra de Dios y esta no es una opción, no es una sugerencia, de manera que el mandato está expreso en este versículo. Y quiero decir, hermano, el creyente que no obedece este mandato no va a sobrevivir espiritualmente. No va a sobrevivir. Usted se puede comer 5 libros, puede leer el último libro del mejor escritor que haya salido, puede escuchar el mensaje,
Usted puede pasarse el día entero ayunando, orando. Pero si no hay una vida congregacional, óigame bien, constante. Yo le voy a decir algo. Usted se sienta ahí, se da el mensaje aquí, y el mensaje termina y se le pregunta de qué se habló. Usted puede decirlo. No, usted se da cuenta. Si uno que viene aquí a la iglesia y se sienta aquí, y a veces el mensaje pasa por un oído y sale por el otro, y uno no está mentalmente en este lugar, imagínese qué será aquello que nos llega. Ahora, es difícil poder adaptar el oído, poder disciplinar este cuerpo. Pero hermano, este cuerpo debe ser forzado y sometido a venir a la casa de Dios. Hoy no tengo deseo de ir a la iglesia. Entonces tienes que recordar Hebreos 10:25. Bueno, hoy tengo que hacer algo. Entonces tú tienes que pensar qué es más importante. Si tu cita con Dios o lo que tú vas a hacer. Y sabe una cosa. El mayor problema que tenemos muchos de nosotros, se lo digo por mí mismo, y lo he dicho otra vez y voy a sonar un disco rayado, es que nosotros muchas veces no sabemos establecer nuestras prioridades. Y hermano, hasta el día que partamos de este mundo, cuando tenemos problemas en este sentido de no establecer nuestras prioridades, va a ser bien difícil. ¿Por qué nosotros encontramos tiempo para hacer otras cosas? ¿Por qué nosotros vamos a otros lugares? Porque eso dice realmente dónde están nuestras prioridades. Pero cuando uno no establece bien sus prioridades y cuando uno no obedece a este mandato, no va a poder sobrevivir espiritualmente. ¿Sabe qué pasa, hermano? Satanás ha engañado a muchos de nosotros como creyentes. Bueno, si tú faltas hoy a la iglesia o esa actividad que se va a dar, eso no importa un día. Así que Satanás plantea las cosas a nosotros. Y ¿alguna vez usted se ha quedado en su casa y no ha venido al culto? Y después que ha terminado todo te ha dicho, mira eso y me quedé, y el equipo hasta perdió. El equipo perdió. ¿Por qué te quedaste? Bueno, mi equipo favorito iba a jugar. Coincidía con el culto y el equipo perdió. Usted hizo el equipo perder. Porque Dios entonces, para mostrarte a ti lo que Él hizo que el equipo perdiera. Es mejor que tú te hubiese congregado, a lo mejor el equipo gana. Pero es que me iba a perder todo esto. Bueno, realmente, piensa en esto. Piensa en esto. Yo me he quedado en mi casa por hacer algo más importante y me doy cuenta al final que no vale la pena. Ahora, cada uno de nosotros debe establecer esta prioridad, hermano. Hermano, en esta nación donde nosotros vivimos, escucha bien, en esta nación donde nosotros vivimos, si no hay prioridades establecidas que apunten a lo espiritual, te ahogas y te van a ahogar las prioridades. Depende cómo tú la coloques. Y ese es el propósito de Satanás, que nosotros no entendamos estas cosas. Usted se pone a buscar las excusas de por qué muchos creyentes no se congregan. Y usted va a encontrar que son vanas excusas, que no tienen sentido. Y eso es una falta de conocimiento de lo que enseña la palabra. Y hermano, no debe de existir momento más importante en el Señor. Ahora hay aquí una segunda razón. ¿Quién es en realidad que nos invita a nosotros a reunirnos aquí en este lugar? El Señor. Sé que he hablado de esto otra vez, hermano, pero debemos de recordar. Hermano, cuando tú vienes camino a la iglesia, ¿tú sabías que tú vienes a encontrarte con tu Dios a este lugar? Dios está aquí, hermano. Yo no lo veo, pero yo lo puedo sentir. Cuando la palabra de Dios se expone de este lugar, y yo estoy ahí sentado, hermano, independientemente de quién traiga la palabra de Dios, yo siento esta convicción en mi vida cuando Dios me está hablando. La reunión nuestra, y allí se pone la palabra de Dios, es para encontrarnos con Dios. Dios tiene algo importante que decirte, ¿y sabe dónde te lo va a decir? Aquí, en la hora que la iglesia se reúne. Como iglesia necesitamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita en este sentido. Dios sabe. Y hermano, este es un asunto. ¿Quién es la persona más importante que está en nuestra reunión? ¿Quién es? Dios.
¿Habrá otra persona más importante aquí? Nosotros no somos importantes. Mi hermano no es la persona más importante. Dios es la persona más importante. Y ojalá que todos lleguemos a esa realización. Y saben que cuando nosotros pensamos en la persona de Dios, tenemos que ver qué Dios representa para nosotros. El Señor enseñó en Mateo 6:21 que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Saben por qué muchos hermanos no se congregan? Porque Dios no significa nada para ellos. Usted va a decir, usted no tiene la autoridad para decir eso. Bueno, eso es lo que yo veo en la palabra de Dios. Usted quiere una prueba. Cuando usted se va al Salmo 84:1 y usted veía al salmista cuando hablaba de la morada de Dios, de lo que es estar en este lugar, o usted se va, por ejemplo, al Salmo 95:1, al Salmo 100:1, ¿sabe lo que usted ve allí? Un hombre con el deseo de estar delante de la presencia de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la diferencia entre estos hombres y nosotros? Bueno, esos hombres, cuando usted lee los salmos y usted ve cómo los salmistas, cómo David hablaba con Dios, allí nosotros vemos una intimidad con Dios, una relación con Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. Cuando a nosotros hay que empujarnos para venir a la casa de Dios, ¿qué es lo que eso quiere decir? O cuando a nosotros nos da trabajo de venir a la casa de Dios. O cuando nosotros llegamos tarde a la casa de Dios, cuando nosotros llegamos media hora después del mensaje, o cuando nosotros a una actividad que se supone que Dios está ahí. Miren, los ángeles están mirando lo que hacemos. Yo me imagino que los ángeles habrán de decir, estas partidas de charlatanes, esta gente sin sentido, sin conocimiento, sin entendimiento, pero qué falta de reverencia. ¿No saben que estamos delante de Dios? Hay una cosa, hermano, nosotros cuando nos reunimos estamos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia aquí, la persona más importante está aquí en este lugar. Una tercera razón, hermano, es esta. Yo necesito escuchar lo que Dios me tiene que decir hoy. Hermanos, cuando un hombre se para en este púlpito, ¿habla Dios? ¿Usted siente que Dios le habla? Cuando un hermano se para aquí que se encomienda en la mano de Dios, ¿usted siente que Dios le habla? Yo siento que Dios me habla. Hermano, por este púlpito, me voy a quitar a leer, pero de este púlpito que está aquí, han pasado hombres, la palabra de Dios se ha predicado de este púlpito por hombres que en mi opinión personal, son hombres de Dios. Cuando esa palabra viene, mire, si usted no ha sentido esto, tiene que revisar esto en su vida. Pero hay personas y hay hombres que han pasado por este púlpito aquí, que han abierto la palabra de Dios y nos han hablado. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo he estado sentado en esta banca y yo he tenido que agarrarme bien, porque he sido sacudido por el poder de Dios cuando estos hombres hablan. Pero eso, si usted no siente eso, usted tiene que revisar esto, porque hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Y déjeme decirle, Dios ha hablado a esta iglesia en múltiples ocasiones. Y el hecho de saber que Dios va a hablar debe movernos a nosotros a estar en el lugar, a la hora correcta, en el momento señalado. Ahora, hermanos, la palabra de Dios es esencial para el crecimiento de la iglesia, para aumentar la fe. La palabra de Dios es esencial, hermano, para los embates diarios que tenemos que soportar cuando el enemigo viene a atacar nuestras vidas, como atacó al Señor en Mateo capítulo 4, y el Señor le respondió con la palabra. La palabra es sumamente importante, hermano. No es escuchar una música allá afuera, no es escuchar a alguien predicando en la radio sencillamente. Usted tiene que meterse en la palabra, y cuando un hermano viene y predica, y usted como iglesia, como parte de la iglesia local se reúne o asiste a esa actividad, hay una diferencia. Ahora,
yo debo decir algo. Si alguno de ustedes no viene a la iglesia porque usted encuentra como que la iglesia es, el mensaje de la palabra de Dios lo duerme. Hay un hermano aquí en esta iglesia que me dice que él no duerme, pero le gusta cuando yo predico porque él puede dormirse aquí. Ese es un chiste de él. Pero yo quiero traer esto sinceramente a ustedes. A lo mejor tú no vienes porque tú dices, o no haces un esfuerzo porque tú dices, es que no siento, cuando la palabra se expone, como que yo no siento nada. Yo no siento lo que yo quisiera sentir cuando la palabra se expone. Bueno, déjame decirte algo. Esta carne nunca va a querer escuchar la palabra de Dios. Eso es lo primero que te voy a decir. Porque cuando esta carne le están predicando, la están castigando. Cuando esta carne le están predicando en contra del pecado, cuando están hablando de la santidad, cuando están hablando de aquellas cosas que no le gusta a esta carne rechaza completamente lo que se predica. Y cuando la palabra de Dios cae a lo mejor en una tierra buena, ojalá fuera así, que da fruto, o es probable que la palabra de Dios cae junto al camino, las aves, que es Satanás, según dice la parábola del capítulo 13 de Mateo, la arrebatan y se la comen, o tal vez cae en mi corazón, que es como un pedregal, y porque no hay profundidad en ello, aunque hay un gozo al recibirla. Y yo estaba compartiendo con un hermano los otros días, que muchos de nosotros escuchamos la palabra aquí y nos quedamos con el wow de la palabra. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Pero no es suficiente. No hay profundidad, no penetra. Cuando viene la aflicción, uno tropieza y cae. O tal vez la palabra cae entre espinos, así está tu corazón, y el afán que tú tienes y el engaño te ahogan completamente la palabra. A lo mejor esta es la situación. Una razón más es cuando nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios, que nos reunimos, que nos congregamos. Dios va a bendecir, hermano, a través de su palabra nuestra vida. Es muy importante, hermano. Yo necesito ser bendecido por Dios. ¿Usted sabía que la palabra de Dios bendice nuestra vida grandemente? Yo necesito ser bendecido. Y cuando nosotros estamos reunidos, ¿qué nos dice a nosotros el salmista en el Salmo 133, versículo 1? Que dice que allí envía Jehová bendición. Hermano, cuando estamos reunidos, grandes cosas suceden. A veces nosotros, yo confieso, hermano, que he venido y he estado en una reunión de iglesia, en un culto, y no he venido en el mejor estado de mi vida. Pero cuando yo escucho la palabra de un hermano, cuando yo escucho la palabra de Dios, yo debo reconocer, hermano, que Dios, que conoce mi situación interna, que nadie la conoce, la palabra de Dios viene con tal fuerza a mi vida que surge y surte un efecto extraordinario. Y la pregunta es, hermano, en mi casa, en el lugar que yo decidí ir o algo, ¿voy a recibir algo mejor que esto? Muy importante estar y ser bendecido en ese momento. Hermano, miren, debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, la historia bien conocida acerca de Tomás. Hermano, cuando el Señor les dijo a ellos que estén juntos, y Él apareció en aquel lugar, y Tomás no estaba, Él no recibió esta bendición. Y el Señor hizo una excepción y luego apareció cuando Tomás estaba. Y le dijo, pon aquí tu dedo y ve y comprueba que soy yo. Eso lo hace el Señor con quien Él quiere. Pero hermano, es una lástima que en esta iglesia o en algunas reuniones de iglesia la palabra de Dios se ha expuesto y algunos de nosotros no hemos estado para ser bendecidos a través de la exposición de la palabra. Y solamente tenemos que conformarnos con me contaron y me dijeron. ¿Saben por qué? Porque tenemos un llamado y no lo obedecemos. Hay una razón muy importante y última. Yo necesito reunirme porque yo deseo tener esta interacción con mis hermanos. Esta parte es importante.
¿Usted sabe por qué nosotros tenemos un coffee break después del mensaje? Y quisiéramos que fuera más largo todavía. Para interactuar con los hermanos. Para interactuar con los hermanos. Hermanos, si yo no vengo a la iglesia, si no me congrego, si no hago el esfuerzo, además de saber que estoy obviamente en desobediencia con el Señor, además de yo saber las otras implicaciones de que no estoy escuchando la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios me está diciendo, además de yo ver todas estas cosas que afectan negativamente en mi vida, piense por un momento en que nosotros estamos llamados a obrar en la vida de los hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros cumplir con el mandamiento de la palabra de Dios cuando el Señor dijo, en esto conocerán todos? Estoy en San Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mi discípulo si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo yo puedo expresar mi amor hacia ti y tú tu amor hacia mí? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿O cómo podríamos obedecer el mandato de Gálatas 6:10 cuando Pablo enseñó así que según tengamos la oportunidad hagamos bien a todo y mayormente a lo de la familia de la fe? Hermanos, necesito interactuar contigo y tú necesitas interactuar conmigo. Yo necesito saber por qué debo de orar por ti. La palabra de Dios dice orar los unos por los otros. ¿A control remoto? ¿Por el text message que se manda en sentido general? No. A través de una interacción el uno con el otro hablando. Es una pena, hermano, yo lo voy a decir ahora, no es el mensaje, pero en esta iglesia local es una pena ver que tal vez muchos hermanos no interactúan con los otros. Cuando yo hablo de interactuar es saludar, hablar, compartir. Usted se llevaría una tremenda sorpresa cuando usted habla con un hermano y usted puede ver lo que hay en su mente, en su corazón. Y usted puede decir, hermano, yo voy a orar por esto. Hermano, yo te voy a llevar en oración. Hermano, tú tienes esta necesidad, mira, yo te voy a ayudar. Solamente basta conocer qué es lo que está pasando. Hermano, esto es, la vida cristiana es práctica. La vida cristiana es práctica. Y nosotros debemos de entender claramente que la interacción entre los hermanos es sumamente importante. Hermano, he aquí algunas razones. Y saben que, sobre todo, yo quiero concluir estos pensamientos diciendo que si nosotros esperamos mantenernos firmes, no hay forma que podamos hacerlo fuera de tener una vida constante de reunión y congregar. No podríamos hacerlo sin hacer sacrificios personales. ¿Qué significa esto, hermano? Para yo asistir a un lugar que se ha señalado, donde la palabra de Dios se va a exponer, donde la palabra de Dios se va a hablar, donde voy a compartir con mis hermanos, eso debe costarme algo a mí en el Señor. ¿Sabe lo que debe costarme? Le voy a decir lo que debe costarme. Si yo estoy trabajando y yo sé que tal día va a haber algo, yo no debo de perderme eso. Debo hacer los arreglos del lugar. Mire, nunca permita que el tiempo lo controle a usted. Usted debe controlar su tiempo en el Señor. En este país donde estamos, pero el tiempo tiene vencido a muchísima gente, a muchos creyentes en ese sentido. Usted es que debe estar en control del tiempo y debe decidir y aprobar lo que es bueno para su vida. Hermanos, siempre van a aparecer todas aquellas oportunidades que Satanás va a presentar. ¿Saben para qué? Para que nosotros no estemos en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento señalado. Obstáculos van a aparecer por montones, pero yo debo anticiparme a esas cosas. Yo debo tener la planificación apropiada. Y si yo soy una persona desorganizada, hermano, que yo en realidad tengo problemas para organizar, yo debo de orar al Señor sinceramente para que me ayude a arreglar mi vida en ese sentido. A veces se nos va el tiempo en nada. Pero hermano, cuando nosotros damos prioridad a las cosas del Señor, como resultado vendrá firmeza a nuestra vida. No vamos a ver estas fluctuaciones que tenemos. Vamos a ver una vida de esperanza en nosotros. ¿Por qué a veces nosotros lucimos como tan desesperanzados? ¿Por qué? Porque no nos estamos exponiendo a las cosas del Señor.
Estamos huyendo de las cosas del Señor. El mundo nos está envolviendo, las cosas seculares nos están envolviendo. No estamos planificando. ¿Usted cree que es fácil venir a la casa de Dios? Especialmente cuando usted sale explotado del trabajo, perdón la expresión. Cuando usted, por ejemplo, tiene ciertas circunstancias en su vida, pero usted dice, a la casa de Jehová iremos. Y yo voy a estar ahí. Y donde quiera que el nombre del Señor se vaya a invocar, yo voy a estar, hermano, en ese lugar. Por eso en esta tarde, yo quiero, hermano, poner ese pensamiento en cada uno de ustedes. No sigamos engañados. Tenemos asuntos que resolver en nuestra vida. Demos al Señor el tiempo. Demos al Señor la honra primero en este sentido. Que el Señor nos bendiga. Puesto de pie, hermano, vamos a orar. Padre, gracias por estos pensamientos de la palabra de Dios que hemos compartido en este día. Reconocemos, Señor, que necesitamos hoy más que nunca que tú abras nuestro entendimiento en este aspecto. Como iglesia necesitamos que tú nos dé a nosotros un despertar a cada uno de nosotros en lo que es estar en tus atrios, lo que es estar en tu casa, lo que es no perdernos, Señor, la oportunidad cuando tú quieres bendecir a tu pueblo. Rogamos por estas cosas para que tú nos ayudes y en tu mano la ponemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.